Esta es la clase de operaciones con matrices. Vamos a hacer un repaso de lo que son las matrices para poder ubicarnos. En las clases anteriores les di la base teórica de lo que son las matrices y ahora vamos a tratar de hacer algo de aplicación. Una matriz es un arreglo. Es un arreglo en una tabla con columnas y filas en las que vamos a colocar valores numéricos. Cada posición tiene su nombre. Así la posición A11 nos indica que es la posición inicial de el primer elemento de la fila 1, columna 1. El A22 significa que es el elemento que está en la segunda fila, segunda columna. Las matrices se denotan por una letra mayúscula y las posiciones continuando. Las matrices pueden ser de distintos tipos, pueden ser cuadradas o pueden tener distinto orden. El orden viene dado por el número de filas y por el número de columnas. Una matriz fila es aquella que solo tiene una sola fila y la matriz columna es la que tiene una sola columna. Vamos a hablar de matrices y también de determinantes. Los determinantes es un número representativo de cada matriz, es diferente para cada matriz y representa a la matriz dada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas con el mismo número de columnas. Vamos a ubicarnos en la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta llegar a la última posición extrema que va a tener m por n. M es igual al número de filas y n es el número de columnas. Cuando m es igual a n, vamos a decir que esta matriz es cuadrada. Hay de distintos tipos, empezando por la matriz 2x2, que nosotros le vamos a llamar matriz de orden 2. La de 3x3 va a ser una matriz cuadrada de orden 3, lo que significa que tiene 3 filas. La matriz transpuesta es aquella que es el resultado de cambiar la fila de la primera por las columnas de la primera, filas por columna, y a esa le vamos a llamar A transpuesta. Es la transpuesta de la matriz A. Algunas de las propiedades: que es una matriz simétrica, quiere decir que si la parte de arriba de la diagonal es una fila que parte en dos la matriz, es igual a la parte de abajo, le vamos a llamar matriz simétrica, y entre simétricas la que no tiene sus valores iguales. La matriz nula es aquella que los elementos son 0 y se representan por la matriz 0. Esa es la matriz nula. Puede tener cualquier orden, puede ser de orden 2, de orden 3, de orden 2x4, de 3x6, lo que sea. También tenemos lo que vamos a conocer como las matrices diagonales. La matriz diagonal es aquella que abajo y arriba de la diagonal principal son ceros. La matriz escalar es una matriz diagonal, pero todos los elementos son iguales, los de la diagonal. En este caso son 7, 7, 2, 2. Y una matriz unidad o identidad es una matriz escalar, con la diferencia que los elementos son 1 y 1. Los tipos de matrices que vamos a estar recordando aquí: está la matriz triangular. Es aquella matriz cuadrada que tiene nulos todos los elementos que están a un mismo lado de una diagonal. Así vamos a tener la triangular superior y la triangular inferior. En la superior todos los elementos que están por debajo de la diagonal son ceros,
y en la superior los que están arriba de la diagonal son ceros. Ahí tenemos el ejemplo. Veamos ahora lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a ver en operaciones con matrices? La transposición de matrices, que es la que ya estábamos explicando. Cambiar filas por columnas. La suma y diferencia de matrices, combinación de matrices, producto de una matriz por un número, un escalar por una matriz, las propiedades y el producto de matrices. Como próximo tema vamos a ver las matrices inversas. Empecemos con la transposición de matrices. La transposición de matrices es aquella que intercambiamos las filas por columnas y le vamos a llamar A transpuesta. Algunas propiedades son que la matriz siempre se le puede efectuar su transpuesta y esta transpuesta es única, o sea, no hay dos transpuestas. Y la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz original. La suma de matrices es sencilla, ya empezamos a verla. Solo se pueden sumar aquellas matrices que tienen el mismo orden, el mismo tamaño, porque si no, no se pueden sumar. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se hace la suma? Elemento por elemento, entrada por entrada. Ahí vamos a tener las entradas de 1 más 1, el correspondiente 2, 2 más menos 1, 1, y así sucesivamente. Sin embargo, la de abajo no se puede sumar porque una es 2 por 2 y la otra es 2 por 1. Entonces no se pueden sumar. Y la diferencia de matrices es una suma en la que nosotros a la segunda componente le vamos a cambiar el signo a todos los elementos, es decir, la vamos a multiplicar por menos 1. La suma y diferencia de matrices tiene sus propiedades. Está la propiedad asociativa, podemos asociarlas de diferentes formas y siempre la suma va a dar el mismo resultado. La conmutativa también, dado que si sumamos A más B con B más A, da lo mismo. Existe la matriz identidad, que es la matriz nula, que es la matriz 0, y la matriz negativa, que se obtiene cambiando el signo a todos los elementos. Si sumamos la matriz nula con su matriz original, da 0. Producto de una matriz por un escalar. Cuando nosotros multiplicamos un número por una matriz, ese número es multiplicado por todos y cada uno de los elementos de la matriz, como se ve en el ejemplo. Es decir, por cualquier constante que nosotros lo multipliquemos, todos los elementos van a ser multiplicados. Veamos algunas de las propiedades. Si multiplicamos un elemento, una constante por una suma, es como que multiplicáramos cada una de las matrices. Si nosotros multiplicamos una matriz por una suma de constantes, es igual que si multiplicáramos por la primera constante y después multiplicáramos por la segunda y después la sumáramos. Eso se llama la propiedad distributiva. Y una asociativa, que podemos ir asociando de distintas formas y siempre nos va a dar el mismo resultado. También existe el elemento identidad, el elemento unidad, se llama en este caso, que si multiplicamos por 1 te da lo mismo. Veamos. Hay otras propiedades que no son tan importantes, las vamos a pasar rápido. Si A más C es igual a B más C, por lo tanto A es igual a B. Si multiplicamos una constante por A y resulta que es igual a multiplicar esa misma constante por B, quiere decir que A y B son iguales. Veamos el producto de matrices. Esto sí hay que verlo detenidamente. Para poder multiplicar dos matrices, sus elementos deben de
cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque los elementos, la forma de multiplicar la matriz es multiplicar la fila por la columna. La primera fila por la primera columna, por la segunda columna y por la tercera columna si es de 3×3. Entonces, uno de los requisitos para poder multiplicar dos matrices es que el número de columnas de A debe ser la misma, debe coincidir o debe ser igual al número de filas de la segunda. Es más, si se tiene una dimensión m por n, o sea, un tamaño m por n, y una dimensión n por p, la matriz P será de orden m por p. Es decir, el producto va a ser con el resultado. Solo pongámosle mucha atención a esta situación. A esta situación, veamos entonces. Fíjense bien, el orden, si multiplicamos una matriz m por n por una n por p, entonces el requisito es que este valor sea igual a este. El número de columnas de esta sea igual al número de filas de la otra. Ajá. Y el resultado va a ser una matriz m por p. Eso es importante que lo conozcamos nosotros porque vamos a trabajar con ello en este momento. Por ejemplo, una matriz 3×1 con una matriz 2×3 no se puede multiplicar. ¿Por qué? Porque no coinciden el número de columnas de una con el número de filas de la otra. Veamos las propiedades. Las propiedades es igual al de la multiplicación, excepto por alguna. Por ejemplo, A por B por C es igual a A por B por C. Esa es la propiedad asociativa. El producto de matrices no es conmutativo. No es como cuando nosotros decíamos los números. 2×3 era igual a 3×2. En este caso no. A por B es diferente completamente de B por A. Si tenemos una matriz cuadrada de orden n, no siempre existe otra matriz B que podamos multiplicarla. Si existe una matriz B, se dice que la matriz inversa de A. Entonces, también, si nosotros multiplicamos la matriz original por su matriz inversa, entonces nos va a devolver la matriz identidad. ¿Cuál era la matriz identidad? Era una matriz escalar que tenía unos en su diagonal principal. El producto de matrices es distributivo con la suma, ¿verdad? Podemos distribuirlas como hacíamos con los números. Veamos, como consecuencia de esto, si nosotros multiplicamos A por B y este nos da 0, eso implica que o A es 0 o B es 0. Si A por B es igual a si A por B es igual a A por C, no implica que B sea igual a C. Y así vamos a tener muchas de las propiedades. Veamos el producto. Tenemos dos matrices cuyos elementos se obtienen multiplicando las filas de A por las columnas de B, por lo que debe de coincidir. Por la forma de multiplicar es que surge la necesidad, ¿verdad?, de que el número de filas de A sea igual al número de columnas de B, porque nosotros vamos a multiplicar las filas de A por cada una de las columnas y deben de ir coincidiendo para que se pueda dar la multiplicación. Y cada una de las entradas de la respuesta, cada una de las entradas va a tener como resultado de la sumatoria de todos los productos de la fila por la columna
y es un valor único que va a ir en la primera entrada, va a ir en la segunda entrada. Ajá. La primera fila con la primera columna nos da la primera entrada. La primera fila con la segunda columna nos da la segunda entrada. La segunda entrada de la fila. Así vamos a ir armando las filas con cada uno de ellos. El número de columnas debe de coincidir con el número de filas todo el tiempo. Si tiene una dimensión A de M por N y B N por P, dijimos que se podía hacer porque N coincidía con N. Esa es la coincidencia. Y la matriz resultante P, ese es el producto, será de orden M por P. Este es el orden que va a tener la resultante. Ajá. Eso es importante porque cuando nosotros estemos multiplicando tenemos que armar la respuesta como otra matriz que tiene M por P, filas y columnas. Ese es el procedimiento, ya lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos una matriz de 3 por 1 y aquí tenemos una matriz 2 por 3. Es obvio que no se puede porque el número de filas no coincide con el número de columnas. Entonces ahí viene el requisito. Aquí está ya esquematizado. Cuando para que sea posible, tienen que ser iguales. Ahí está. M por N tiene que ser igual a N por P. Y el número de columnas va a ir representado en esta forma. Esta va a ser la respuesta, va a ser M por P, que nos va a dar esta de acá. Entonces podemos concluir que el producto de matriz es posible cuando coincide el número de columnas de una matriz con el número de filas de la otra. Número de columnas con el número de filas. Veamos un ejemplo. Si tenemos la matriz A y la matriz B, la matriz A por B, si nosotros tenemos que N y N se dan como requisito, entonces estas matrices sí se pueden multiplicar. Veamos si se puede multiplicar la matriz A con la matriz B. ¿Qué orden tiene la matriz A? Tiene 2 por 3 y la matriz B tiene 3 por 3. Y esta es 2 por 3. Entonces el requisito es que el número de columnas de esta, que es 3, sea igual al número de filas de esta, que es 3. Ahí coincide y el resultado va a ser una 2 por 3. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se multiplica? La primera fila por la primera columna. 2 por 1, 2, 1 por 1, 1 y menos 1 por 0, 0. Ajá. ¿Qué dimensiones va a tener la matriz producto? Eso ya lo habíamos hablado. Esta es una 2 por 3 y esta es una 3 por 3. Ajá. Entonces, el resultado va a ser una 2 por 3. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Verificar que cada uno de estos cumple el requisito. Entonces, si nosotros nos fijamos, 2 por 1, 2, 1 más 1 por 1, 1 más 1 por 0, 0. Entonces sería 2 más 1, 3. Ese es el 3 que está acá. Para la segunda posición, nosotros vamos a la primera fila con la segunda columna. 2 por 2,
más 1 por 0 más menos 1 por 1. 2 por 1, 2. Y ahí vamos a tener el valor de la segunda entrada. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ese es el valor de la entrada. Y el otro 2 por 0, 0, menos 1 por menos 3, y menos 1 por 2 da 2, menos 3 más 2 da menos 1. Así sucesivamente. Para la otra, pues son la otra fila con las columnas. Volviendo al mismo tema, dos matrices son multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Los elementos C y J de la matriz producto se obtienen multiplicando cada elemento de la fila de I, de la primera, por de la matriz A por cada elemento de la columna J, como ya lo hicimos. Aquí lo vemos ya más esquematizado. La primera fila por la primera columna, 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 1. 2 por 1, 0 por 1 y 1 más 1. Esa es la primera posición, da 3, es la sumatoria. La segunda es 2 por 0, 0 por 2 y 1 por 1. Eso nos da 1. Y así sucesivamente. Esta es la forma como nosotros vamos a ir multiplicando las matrices. Entonces veamos acá otro ejemplo. Tenemos una 2 por 3 con una 3 por 1. ¿Sí se puede multiplicar? Claro que se puede, porque el número de columnas de esta coincide con el número de filas de la otra. Esa es la forma que nosotros vamos a identificar que sí se puede. Y cuando ya lo tengamos, esto ya está más esquematizado, la respuesta de la posición 1, 1, esa es la posición 1, 1, va a ser la sumatoria del multiplicar la fila por la columna. Y así vamos a ir viendo que 2 por 3, 6, más 4 por 4, 16, más 0 por 9, 0, 16 más 6 da 22, que es el valor que nosotros tenemos acá. Y el otro, pues 8 por 3, 6 por 4, 6 por 4 y menos 3 por 9. Y la sumatoria da 21. Vamos a ver otro concepto, que es el determinante, ya se los había mencionado. El determinante de una matriz 1 por 1, que es la matriz 1, es el mismo valor que tiene la matriz. El determinante de orden 2 por 2 es diferente. Vamos a multiplicar en diagonal. 9 por 1, 9, menos, ese menos es importante, porque son las diagonales. 9 por 1, 9, menos 2 por 5, 10. 9 menos 10, menos 1. Entonces el determinante de A es igual a menos 1. Ahora, para un determinante de 3 por 3 hay varios métodos. Uno de los más fáciles es el método de Sarrus. El método de Sarrus tiene dos versiones. Una, agregarle las primeras dos filas. Ya vieron ustedes, esta fila y esta fila se la agregamos aquí a la par. Y luego hacemos las diagonales posibles, las que cumplan con tres elementos. 1 por 4 por 5, 9 por 6 por 8 y 7 por 2 por 2. Entonces el determinante de A va a ser igual a la sumatoria de todas las diagonales que van hacia arriba menos todas las diagonales que van hacia abajo. Y aquí tenemos todos los valores. Al hacer la sumatoria de todos los valores nos va a dar que el determinante de A va a ser igual a menos 154. Posteriormente vamos a hacer más ejercicios de esto. Las propiedades. Existe la propiedad asociativa, que se puede multiplicar por partes y nos da el mismo resultado. Existe un elemento unidad, la matriz identidad.
que es una matriz que diagonal, que todos los elementos de la diagonal son unos. Ajá. A esto le vamos a llamar matriz identidad, no importa el orden que tenga, puede ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Las matrices de identidad tienen una característica: si nosotros multiplicamos la matriz A por la matriz de identidad, no nos afecta, nos queda la misma. Nos da exactamente la misma matriz A. Y también podemos aplicar la ley distributiva a la derecha y a la izquierda. La multiplicación de matrices no cumple la propiedad conmutativa. Eso ya les explicaba yo, que si nosotros multiplicamos la matriz A por B, es completamente diferente a multiplicar B por A, que las posiciones son diferentes y el resultado es completamente diferente. Aquí tenemos más propiedades: si A por C es igual a B y B por C, si A por C es igual a B por C, entonces no necesariamente, dice, no necesariamente, ¿verdad?, A es igual a B. El cuadrado de una suma no cumple con el teorema de Pitágoras. El cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más dos, no lo cumple. No se puede conmutar, ¿verdad? Y también la diferencia no lo cumple. Una diferencia de cuadrados tampoco cumple con el álgebra matricial. Las potencias nosotros vamos a entender como cuando elevamos una matriz elevada al cuadrado, es como que multiplicamos 2 al cuadrado es 2 por 2, 3 al cuadrado es 3 por 3. Aquí es lo mismo, vamos a multiplicar la misma matriz por la misma matriz y nos va a dar un orden. Sí se puede elevar a una potencia. Al cubo es multiplicarla 3 veces. Primero se hace el producto de la primera vez, las primeras dos, y después del resultado se multiplica por la misma matriz A. Lo mismo cuando es A al cubo, A a la cuarta, A a la quinta, todas ellas, pues sí se